Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Hoy es miércoles 14 de enero del 2025. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana, tener estos minutos de reflexión en la palabra de Dios y poder tener este acercamiento y esta reflexión. Vamos a empezar este tiempo orando primeramente a Dios, pidiendo su dirección para con nosotros en todo lo que vamos a hacer el día de hoy y posteriormente a esto estaremos compartiendo la reflexión. Si usted se está conectando en este momento, por favor avísenos que todo está bien, que se está transmitiendo bien para ayudarnos en esta reflexión. Vamos a orar, ¿me acompañas? Gracias Dios por esta mañana y por este tiempo juntos. Te ruego, Dios, tú nos guíes hacia ti. Queremos aprender de ti y en medio de esta reflexión, guíanos hacia tu verdad, hacia tu palabra, Señor. Si hay algo que en este momento está afligiendo nuestro ser, nuestro corazón, por favor, Señor, ayúdanos a que eso no nos robe la concentración de lo que tú tienes que hablarnos en esta mañana. Ponemos en tus manos el mensaje del día de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar directamente al tema del día de hoy. El pasado domingo hablamos de la práctica que sostiene. El llamado es a tener presente nuestra parte activa en la transformación espiritual. Lo mencionábamos porque es verdad que solo será posible cuando el Espíritu Santo more en nosotros, y esto es verdad, pero no somos pasivos en el proceso, es decir, no somos personas que esperamos a que Dios haga la obra mientras estamos ahí tirados en la hamaca espiritual. Hay una participación y un llamado de nosotros a involucrarnos en lo que se está haciendo. El pasaje de esta mañana está saturado de enseñanza, así que le voy a pedir que me acompañe a el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 11. Hebreos 5, 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué pasaje, ¿verdad? El pasaje viene hablando de esta nueva en Cristo y esta nueva vida en Cristo y esta salvación recibida. Si usted lee Hebreos 5 desde el inicio del capítulo, se va a dar cuenta que este es el enfoque que está haciendo el pasaje. Y si ponemos eso antes, ya tiene más sentido la lógica. Dice, acerca de esta nueva vida en Cristo hay mucho que decir y, por cierto, es difícil de explicar. ¿Sí? Nos introduce al hecho de que no va a ser un tema sencillo y conforma que vayamos avanzando y entenderemos que quienes se encuentran en una condición así como la que va a expresar el autor, pues ya es complicado, porque se refiere a personas que tienen cierto tiempo en el Señor, cierto tiempo en la iglesia, cierto tiempo de haber ya caminado en la vida espiritual, pero no han madurado, no han crecido. Su carácter no muestra el resultado de ese caminar en Cristo. Siguen contestando como contestaban antes de Cristo, siguen teniendo las prácticas como hacían, siguen siendo víctimas de sus pasiones, los ejemplos pueden seguir. Personas que no muestran madurez, ¿sí? ¿Y cómo es que llegó a esta conclusión el autor? Bueno, dice, porque se han hecho tardos para oír. Y se refiere a una persona que ya tiene mucho tiempo escuchando la enseñanza, que ha sido expuesto, pero
que ha cauterizado sus oídos para que, a pesar de estar oyendo, no escucha para comprender, entender y aplicar a su vida. Y si no se hace para ese fin, cuando tú escuchas una enseñanza que no tiene ese propósito de aplicación a la vida, entonces esa enseñanza se va a desviar hacia otras cosas que también van a ser producto de escuchar la enseñanza, pero no con el propósito de vivirlo hacia tu propia vida. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando sucede eso, empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a analizar, a hacer los análisis o los estudios teológicos al pasaje, pero se queda en el concepto de teoría, no en vivencia. Dice el pasaje, porque ya debiendo de ser maestros después de tanto tiempo, la enseñanza y el discipulado es para crecer personalmente, para llegar a un punto tal que tengamos la capacidad de reproducirnos hacia otras personas. Nosotros no somos el fin de la enseñanza, sino que la recibimos para que podamos también eventualmente compartirla con otras personas. Dice, porque tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Este verso se escucha así muy fuerte. Lejos de poder crecer, hay que volver a empezar con estas personas. Y digo esto con cuidado. Enseñar a una persona ya con cierta predisposición. Hay un dicho que en el medio industrial se utiliza. Se dice, más vale enseñar que quitar mañas. Porque implica un proceso donde se torna más trabajo y se hace más complejo. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya se hizo de una manera, ahora el trabajo es en desaprender, en este caso del dicho, las malas mañas, en el caso del pasaje, hay que desaprender la forma en la que aprendieron su cristianismo y no solo ese desaprender, sino desaprender el condicionamiento consecuente de esa forma que se comprendió el evangelio. Y una vez que se logra desaprender eso, entonces es adquirir un conocimiento nuevo que eventualmente sea asimilado para hacerlo parte de la vida de la persona. Hay algunos que dicen la vida cristiana empieza desde cero. Híjole, para muchos de nosotros la vida cristiana empezó desde menos tanto, menos 10, menos 20, menos 30. ¿Por qué? Porque teníamos un pasado y ese pasado también representa una necesidad de cosas por desaprender para poder empezar a involucrarnos en aquellas cosas que valen la pena. Para aquellos que no nacimos en Cristo cuando llegamos al Evangelio, este fue el reto más grande, desaprender los hábitos arraigados para empezar un nuevo caminar en las rutinas hasta crear hábitos. Y de esto hablábamos el domingo en la predicación. Esta problemática la ilustra con las siguientes analogías el pasaje. Dice, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y no hablamos de alimento, por supuesto, sino de la incapacidad de atender asuntos que requieren un mayor discernimiento espiritual. Como, por ejemplo, como intentar que alguien ofrende para misiones, por ejemplo, cuando ni siquiera tiene un compromiso para ofrendar en su iglesia local. Si no ofrenda en donde recibe alimento, en donde recibe servicios, ¿qué te hace pensar que va a ofrendar para donde ni siquiera ve, ni escucha, ni participa de lo que está sucediendo? Es como ir demasiado adelante. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es como un niño, inexperto en la palabra. ¿Cómo podrá entender una persona la profundidad del perdón si no comprende lo que Jesús hizo para salvarle?
Por lo tanto, se requiere regresar a lo básico. Y en el capítulo 6 habla de algunas cosas básicas para explicar qué es la base de la fe. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitados el discernimiento en el bien y el mal. El contraste, el otro lado, ¿no? Los que están ejercitados para el alimento sólido, aquellos que tienen la capacidad de digerir el alimento sólido, aquellos que ya pueden atender temas espirituales y que no se van a enganchar en cosas banales, y observe el criterio que usa. Personas que están ejercitados en el discernimiento, ya tienen una práctica, ya tienen una experiencia, ya tienen cierta capacidad para entrar a los temas espirituales sin perderse en el camino por cosas triviales o sin valor o con demérito espiritual. Voy a poner un ejemplo que me pasa muy seguido en la iglesia. Personas que llegan y te dicen, pastor, mire cómo viene vestida tal persona. Y por supuesto que estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a que sería bueno que la iglesia considerara la importancia y el testimonio para presentarse en la iglesia. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero en el nombre de eso, pierden la adoración, pierden la enseñanza, pierden el tiempo en la iglesia, porque se enfocan en aquellas cosas que no les corresponden a ellos, porque no es su cuerpo, no es su vida, y tampoco le van a poder dar solución, ¿no? Y entonces se salen de un canto para ir a hablar con un pastor para decirles que hay algo que no está bien. Ese tipo de cosas es a las que se refiere el pasaje, donde ya el discernimiento aprende a entender o aprende a ver aquello que es más importante para enfocarse en eso y aprender a no distraerse en aquello que es menos importante. Y yo sé que tal vez alguno me dirá, no, es que sí es importante la vestimenta para cuando vienes a hablar, cuando vienes a adorar a Dios en la iglesia. Sí, estoy de acuerdo, es importante la vestimenta, pero no más importante que la adoración. Y si tú dejas de adorar para hacer algo que no vas a poder cambiar, la vestimenta de la otra persona, ya perdiste lo más por lo menos. Espero que el ejemplo haya ilustrado. Aquella persona que puede entender los temas espirituales entiende aquello que es correcto y aquello que no es de Dios. Bueno, la reflexión es esta para nosotros entonces. Cada uno de nosotros debemos de entender si estamos en esta línea de referencia o estamos en la otra. Que Dios nos ayude a entender y a reflexionar en estas palabras. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Guíanos, Señor, hacia tu verdad y guíanos hacia tu instrucción. Queremos seguir aprendiendo de ti y como esta enseñanza de Hebreos que hace énfasis a esas personas que francamente, a pesar de tener mucho tiempo en la iglesia, no han crecido, no han madurado, no tienen discernimiento y necesitan ser enseñados. Por favor, Señor, ayúdanos a no ser una persona más de ese tipo. Lo ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que hoy en la noche tenemos culto de media semana, 7:30 nos vemos para el culto de esta semana. Ya se arranca Ministerio Infantil, y tenemos la oportunidad de tenerlo. El día de mañana tenemos nuestra reunión de Celebremos la Recuperación. Los esperamos a las 7 de la noche, para iniciar esta reunión de Celebremos la Recuperación que hacemos cada 15 días, primero y tercer jueves de mes, estamos aquí. Lo esperamos 7 de la noche. Tenemos la reunión y al final un pequeño refrigerio que cada uno trae, cada uno viene con algo y lo compartimos y de esta manera tenemos esta posibilidad de tener bendición. Iniciamos clases de Escuela de Desarrollo Cristiano la semana, esta semana que empezó. Todavía se pueden inscribir a las clases, los que todavía hay muchos cursos que ya están llenos, entonces
considere esto para cuando se quiera integrar. Sábados en línea, domingo presenciales, y estaremos dando este domingo el inicio de las inscripciones para nuestra cena de matrimonios que tendremos en febrero. Si usted está considerando esta posibilidad, inscríbase este domingo, tráigase dinerito para hacer su apartado, y así podemos compartir juntos. Demás avisos estaremos ahí compartiéndolos brevemente. Ya viene Ministerio de OANSA, ya viene Ministerio Infantil este fin de semana, ya arranca también Ministerio Juvenil, ya arranca también en breve, creo que faltan 2 semanas para damas. Ahí vamos arrancando poco a poco las actividades de iglesia. Termino esta transmisión regresando el saludo a aquellos que me dejaron un saludo aquí en Facebook. Dice Pati, buenos días y todo muy bien. Gracias, Pati. Buen día y bendecido día. Buenos días, dice Irma Argüelles. Vicky Rugerio, buenos días. Y Ali y Lichita también, buenos días. Está en Mendoza, buenos días y abundantes bendiciones a la familia Torrefuerte. Gustavo dice buenos días, saludos a todos. Eva Salazar también, Eunice Xochicali, también manda saludos. Mi esposita dice Dios te bendiga siempre, gracias mi hijita. Gabriela, buenos días. Marta Serrano, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la vida. Bendecido día para todos. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan ustedes un excelente día. Gracias por acompañarnos. Estamos para servirles cualquier cosa que se ofrezca. Gracias.